Hola, para que no ven de otros países, hay un candidato del Partido Comunista en Chile, que es Jadwe, que quiere de cierta forma, va a pedir al ejército y a la democracia cristiana estatuto de garantía. Le recuerda que en la década de los 70, de cierta forma, la democracia cristiana junto al ejército se juntaron y terminaron derrocando el gobierno de Allende. Y que las Fuerzas Armadas jamás terminen sirviendo a otro país en contra de la propia patria. Ya sabemos lo que pasó en el golpe de Estado. La democracia cristiana es un partido de centro izquierda chileno. Tuvo ciertas repercusiones respecto a eso. Incluso el diputado Matías Walker dice, salió a responder a través de su cuenta de Twitter. Dice, pidió a la DC apoyo en Recoleta. El que haya salido a defender la dictadura que persiguen opositores, el del partido que votó en contra del proceso constituyente, recordemos que el Partido Comunista votó en contra, ahora quiere cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque dice que la constituyente tiene que comenzar con reglas nuevas. En resumidas cuentas, es romper lo que se acordó, independientemente si ellos estaban de acuerdo o no, porque ellos no quisieron meterse en ese cuento. Es decir, atentar contra la democracia. Y cambiar la regla, dice. La que quiere venir a pedir garantías a la DC, tipo desquiciado, escribió el señor Matías Walker Martínez. Y otro, Daniel Jadwe, de cierta forma, dice él que el tiempo de Allende, recordemos que Allende llegó gracias a la democracia cristiana a ser presidente, eso no se olvidan. Y además, Allende no era del Partido Comunista, señor Jadwe, era del Partido Socialista. Jadwe, eso se olvida. Yo en la radio una mañana decía, pasábamos en otro video de la radio, decíamos que Jadwe, el ejército, esta garantía que él pide, de cierta forma que los militares, porque él se ve como presidente y ve que lo único que lo pueden parar en Chile son los militares, él quiere este estatuto y quiere este acuerdo de cierta forma para que garantice que ni la democracia cristiana ni el ejército derroquen su gobierno y él puede hacer las cagadas que quiera. Este señor, en la radio conversábamos en la mañana y bueno, transmitimos en vivo, decíamos, por ejemplo, tiene el tema de las luminarias, el tema de la constructora en Recoleta y el tema de Pichilemos, ciertos negocios que son incluso están investigados por las Contralorías. Además, Jadwe fue uno de los precursores, de cierta forma, y de que hoy día los constituyentes le está diciendo que las reglas las pongan ellos y no el acuerdo que habían ellos, donde el Partido Comunista no quiso, donde el Partido Comunista es uno de los accionistas más grandes de las autopistas, donde el Partido Comunista es uno de los que dejó a millones de cabros jóvenes endeudados en su universidad. Eso no lo dicen ellos. Es uno de los que apoya el gobierno de Maduro, tampoco lo dice. Y además Allende no era de su partido, era del Partido Socialista. Al Partido Comunista en Chile nadie lo ha querido, eso reconózcalo, nadie lo ha querido en el tiempo. Por lo tanto, colocar esto, porque ya se cree presidente, y el único temor que él ve son dos, la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Incluso dice que ningún gobierno extranjero le pide al ejército que se involucre en temas de acuerdos o para derrocar su gobierno. Eso está pidiendo Jadwe. Esto hace referencia a lo impuesto por la democracia cristiana en la década de 1970 para comprometer los votos a Salvador Allende. Recordemos que, como le dije anteriormente, salió gracias a la democracia cristiana Allende. Allende para mí siempre ha sido un tipo cobarde. La persona que lucha por ideales o lucha por la vida o lucha por una cosa justa por los demás jamás se va a quitar la vida, porque se comprobó eso. Primer punto, pregúntele a varios líderes a nivel mundial. Esa ha sido un poco la discusión durante el día con el señor Jadwe. La verdad las cosas, yo no estoy de acuerdo, no me gusta este tipo de pensamiento, el ejército de hoy día, las Fuerzas Armadas chilenas, señor Jadwe, son del siglo XXI, usted del siglo pasado. Esa es la diferencia que hace un ejército moderno, actualizado, un ejército poderoso dentro de la región, un ejército respetado y reconocido por las potencias mundiales. A usted no lo conoce nadie. A usted no lo conoce nadie y conocen un pensamiento
antiguo del siglo pasado, siglo XX. El ejército, las Fuerzas Armadas chilenas están en el siglo XXI, señor Jadwe, entienda eso. Creo que esto de imponer, esto que quiere hacer un estatuto de garantía si él sale de presidente, incluso estaba leyendo en la mañana otro constituyente, o que iba para constituyente, decía hay que desarmar las Fuerzas Armadas, hay que replantearse el tema de defensa, hay que desarmar toda la institución de Carabineros, y entre el nombre se llama Mariano Rendón. Revisen su cuenta de Twitter de hoy día en la mañana. Chicos, creo que termino con las palabras del demócrata cristiano, tipo desquiciado. Jadwe vive en el siglo pasado, pero sabemos que las Fuerzas Armadas, el día que se necesiten, ahí van a estar.